Esta nueva serie de vídeos nos lleva al siglo XVII, periodo de grave crisis política, militar, económica y social que trae consigo una visión del mundo opuesta al optimismo renacentista. El contexto de crisis y la visión pesimista y desengañada del mundo serán los que den sentido y unidad a la obra de los artistas barrocos. Es por esto que estructuraremos nuestra serie de vídeos de la siguiente manera. En primer lugar, presentaremos el contexto histórico-social y cultural del que se deriva la conocida visión barroca del mundo. Tras ello, podremos hablar del movimiento cultural que nos ocupa, el barroco, centrándonos en su vertiente lírica, para por último prestar atención a las grandes figuras que presiden nuestra serie de vídeos: Góngora, Quevedo y Lope de Vega. La decadencia en que se ve sumida España durante el siglo XVII había sido ya anunciada durante la segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo, su gravedad no se hace patente hasta después de la muerte de Felipe II en 1598. Los llamados Austrias menores transforman el esplendor del imperio del siglo XVI en la decadente y ruinosa situación del XVII. Los reinados de los tres últimos monarcas de la dinastía Habsburgo están marcados por unos rasgos comunes que se mantienen durante toda la centuria. El sistema político se va a caracterizar por la disminución de la importancia del monarca en favor de los válidos, lo cual se ve favorecido por la incompetencia para gobernar de los Austrias menores. Destacan aquí las figuras del duque de Lerma, válido de Felipe III, y el conde-duque de Olivares, válido de Felipe IV. Este sistema favoreció la corrupción y el nepotismo, sobre todo durante el reinado de Felipe III. Por lo que respecta a la política exterior, el siglo XVII se caracteriza por la pérdida de la hegemonía española en Europa. Tras el pacífico reinado de Felipe III, España volvió a implicarse en los grandes conflictos europeos y tras la Guerra de los 30 años se produce el hundimiento definitivo de España como potencia hegemónica, con la firma del Tratado de Westfalia y la Paz de los Pirineos. Con Carlos II se intensifica la decadencia con la Guerra de Sucesión provocada por la ausencia de descendencia del hechizado. La Paz de Utrecht, en 1713, pondrá fin al Imperio español en Europa. Ya internamente se agrava el conflicto entre las tendencias centralizadora y descentralizadora, ya manifiesto en el siglo XVI, pues ahora se une a una profunda crisis económica, social y demográfica. Los reinos periféricos se vieron perjudicados por la expulsión de los judíos y moriscos en 1609, agravándose así la decadencia de la agricultura, y por el proyecto Unión de Armas del conde-duque de Olivares, que exigía a estos reinos un esfuerzo bélico similar al de Castilla. Todo lo dicho conducirá inexorablemente a la más grave crisis del siglo XVII, la de 1640, destacando aquí la Guerra de Cataluña, la pérdida definitiva de Portugal y los levantamientos en Andalucía, Aragón y Nápoles. Si a este contexto histórico añadimos dos circunstancias culturales que ahondan aún más en el desconcierto, como son el poder que ejerce la religión y la Iglesia, que siguen apostando por la teología como forma de entender el mundo, y los descubrimientos científicos y filosóficos, como el heliocentrismo y el método cartesiano, tenemos un sentimiento de crisis de la realidad y de identidad que trae consigo una visión del mundo y del hombre caracterizada por el pesimismo y el desengaño. En conclusión, las sucesivas crisis bélicas, políticas y económicas
determinan una visión pesimista y desengañada que, unida a factores estéticos como el agotamiento de las formas renacentistas, permite la aparición del arte barroco. La cultura del barroco, José Antonio Maravall, 1975. Entendemos aquí por barroco no la idea de constante histórica defendida por Eugenio d'Ors, sino, en línea con Maravall, la concepción de la vida y el arte que tienen los hombres del siglo XVII. Es decir, un movimiento cultural de época, que integra todas las manifestaciones de la misma, así como la forma de vida. En este sentido, diversos investigadores de la historia de la literatura, como Hatzfeld o Parker, han analizado y comparado dicho periodo con el Renacimiento, percibiendo en la estética y la literatura del barroco las siguientes características. Pérdida de la armonía y el equilibrio clásicos y aparición de un recargamiento ornamental de formas que se desmesuran tanto por estilización como por deformación caricaturesca de la realidad. Confluencia de contrastes en una simbiosis de elementos religiosos y profanos, trágicos y cómicos, sublimes y grotescos, etc. Búsqueda de un mundo de belleza deslumbrante creado por la palabra poética a través de originales recursos, como la búsqueda de la palabra colorista, la elección de cultismos, latinismos, referencias mitológicas, agudezas de ingenio, juegos de palabras e intensificación de figuras retóricas. Esta artificiosidad del lenguaje poético presenta dos modalidades o estilos: conceptismo y culteranismo, los cuales, como veremos, no son excluyentes ni privativos. Visión desengañada de la realidad, consecuencia del desencanto producido por una profunda crisis en todos los ámbitos de la sociedad. Este desengaño quedará reflejado en los temas y tópicos barrocos: la fortuna, el paso del tiempo, la muerte, etc. Centrándonos ya en la lírica barroca, cabe destacar que, curiosamente, el ocaso económico y político del país coincide con una extraordinaria floración de la poesía. Según Felipe Pedraza, es precisamente la decadencia lo que nutre y estimula la creatividad en el campo de la lírica, pues la temática del desengaño genera un conjunto de reflexiones que tienen su cauce expresivo en el poema. En este sentido, este desengaño se concreta en los siguientes temas y tópicos repetidos profusamente en la lírica barroca. La visión negativa del mundo y de la vida. El mundo es un caos, un laberinto, una feria, un mercado o un teatro donde las personas viven sometidas a la fortuna. La vida, por su parte, es sueño, pura apariencia e ilusión donde los límites de la realidad, del ser y el parecer se confunden. Desconfianza ante el hombre, cuya crueldad supera la de las mismas fieras, Homo homini lupus, por lo que el hombre debe ser desengañado para evitar las trampas y las falsas apariencias que el mundo le ofrece. Preocupación por el tiempo y la muerte. La vida es breve, un tránsito inexorable hacia la muerte. Encontramos metáforas y símbolos como la cuna y la sepultura, pañales y mortaja, identificación de la vida del hombre con la de las flores, con las estaciones del año, así como el tema de las ruinas, que demuestra que el tiempo todo lo desmorona. Con todo, no hemos de ver la lírica barroca como una ruptura tajante con la poética anterior, sino más bien como una evolución natural que se produce con el agotamiento de contenidos y formas renacentistas. Los autores barrocos, de hecho, también reinventarán temáticas heredadas: amor petrarquista, tópicos latinos, naturaleza, y utilizarán las métricas italenizantes del siglo anterior.
recuperando además formas tradicionales como el romance, la letrilla o la quintilla. No se trata ahora de imitar el equilibrio de la naturaleza como hacían los renacentistas, sino de violentarla para crear un artificio que supere su belleza o la transforme. Encontramos para ello rasgos como la violencia y distorsión de las formas, lo que da como resultado el dinamismo y el movimiento, la acumulación de ideas e imágenes, que se traduce en contrastes, antítesis, paradojas y exuberancia, la artificiosidad, que equivale al rebuscamiento de lo raro, lo original y lo dificultoso, etc. Por lo que respecta a los criterios de clasificación, resulta de extrema dificultad llevar a cabo una clasificación de los poetas barrocos, pues son muchos y cultivan géneros muy diversos. Muestra de ello son los diversos criterios que para ello se han utilizado: generacional, estilístico, geográfico, etc. Aludiremos aquí al estilístico por lo que tiene de tradicional y al geográfico, por ser uno de los más utilizados en la actualidad. El primero viene dado por la tradicional pugna entre tendencias estilísticas: conceptismo y culteranismo. El conceptismo se preocuparía fundamentalmente del contenido, buscando la sutileza y la densidad mediante la dilogía, el juego de palabras, etc. Consiste en decir mucho con pocas palabras, y su máximo representante sería Quevedo. El culteranismo, por su parte, se preocuparía de la forma, buscando la belleza y la riqueza sensorial mediante la ornamentación por medio del léxico culto, el retorcimiento sintáctico, etc. Y su máximo exponente sería Luis de Góngora. Ahora bien, la crítica actual, Parker, Lázaro Carreter, Blecua, etc., piensa que ambas corrientes no son rivales, sino que comparten puntos en común como la complicación del lenguaje poético, pues ambos radican en la común estética del ingenio y la agudeza. Hay quien considera que el culteranismo es una corriente que deriva del conceptismo cuando exagera los recursos expresivos conceptistas e introduce algunos temas nuevos. Es decir, se complica lo ya de por sí complicado. Como hemos dicho, en la actualidad una de las clasificaciones más utilizadas se basa en el criterio geográfico. Tenemos por un lado los poetas andaluces, donde encontramos dos escuelas: la antequerano-granadina, que apunta formas y recursos culteranistas, con una poesía colorista y suntuosa cargada de mitología, en la que destacan Pedro de Espinosa, con Fábula del Gentil, y Luis Carrillo y Sotomayor, con Fábula de Acis y Galatea. Y por otro lado, la escuela sevillana, más clásica y serena, reflexión moral. Destacan aquí Francisco de Rioja, A las ruinas de la Atlántida, Rodrigo Caro, con Canción a las ruinas de Itálica, y Juan de Arguijo. En cuanto a los poetas aragoneses, tenemos una escuela presidida por los hermanos Argensola, que se mantienen al margen de las innovaciones culteranistas. Y por último tenemos a los poetas castellanos, donde no procede hablar de escuela, ya que en ellos confluyen muy variadas tendencias. Aquí se encontrarían figuras como Quevedo, Lope, Villamediana, Bocángel, etc. Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo dedicado a la lírica barroca. Buscad por ahí el enlace del siguiente vídeo para comprobar cómo este panorama lírico se concreta en las figuras de Góngora, Quevedo y Lope. ¡Nos vemos pronto!